¿Cuántos se acuerdan de lo que se compartió aquí el domingo pasado? La sala de espera, cómo Jesús llega a esa sala de espera gigantesca que era el estanque de Betesda, y ese hombre que hacía 38 años estaba allí postrado, impedido, y cómo Jesús lo saca de ese estancamiento, lo saca sano, libre, y dice la palabra de Dios que Jesús lo encuentra un poco más tarde. Juan 5:14. Dice que entonces Jesús encontró al hombre del estanque de Betesda y le dice: mira, has sido sanado. Mira, has sido, ¿qué cosa? Sanado. Y le dice: no peques más. No peques más para que no te venga, ¿qué cosa? Alguna cosa peor que la que tenías. ¿Podía ser peor? No me imagino yo. 38 años postrado ahí sin moverse. Pero dice Jesús: mira, has recibido un regalo tremendo, has sido sanado, ahora puedes caminar, puedes correr, puedes trabajar, puedes ir con tu familia, puedes viajar, puedes hacer un montón de cosas. Escucha, no peques más. Stop. Para de pecar, no sea cosa que entonces venga algo peor sobre tu vida. Y qué bueno que Jesús, cuando nos regala, nos bendice, Él quiere que ese regalo, esa bendición que Él nos da, la mantengamos. Mantengamos la bendición. ¿Cuántos pueden decir conmigo mantener la bendición? Porque mira, es lindo recibir un regalo, pero esos regalos necesitamos aprender a cuidarlos. A cuidarlos. Es como, es lindo que te regalen dinero, pero también hay que saber cuidar ese dinero. Es lindo tener un hijo, pero hay que saber cuidar ese hijo. Y una y otra vez la palabra de Dios nos enseña a recibir la gracia, el regalo, las bendiciones, los milagros de Dios, pero también nos enseña a mantener esa sanidad, a mantener esa bendición, a mantener ese milagro. Y esto es lo que Jesús le explica a este hombre. Ayer tuve la oportunidad de ir al Campamento Nacional de Jóvenes aquí en Chiclana, aproveché y en un momento de altar, un joven que estaba ahí al lado prácticamente nuestra recibió el bautismo del Espíritu Santo y estaba enloquecido, estaba lleno del Espíritu Santo, le salía Espíritu Santo por las orejas, él estaba fascinado, estaba que se salía de sí mismo y contando y abrazándose con uno y abrazándose con otro. Y yo le estaba pidiendo a Jesús que me bautizara, qué bien, y bueno, todos nosotros contentos, y él en un momento me hace una pregunta: ¿y ahora qué? Claro, ¿ahora qué? Tengo algo que no tenía, ¿y ahora qué hago? Entonces le dije: mira, como yo no es de nuestra iglesia, le digo: mira, hay un pequeño librito que explica muy bien qué hacer cuando el Espíritu Santo te bautiza. Porque yo entendí que lo que él me decía era: tengo algo tremendo, yo quiero saber cómo mantenerlo, quiero saber qué hacer, para qué lo tengo. Y hermanos, necesitamos mantener los regalos de Dios, mantener las bendiciones, mantener la sanidad, mantener la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué a veces ocurre en la vida de algún creyente que parece que lo que alguna vez tuvo no lo mantuvo? Lo que alguna vez disfrutó ahora parece que no está allí, ¿no? Que dice, bueno, la palabra de Dios nos enseña cómo mantener, porque la iglesia primitiva recibió milagros tremendos de Dios, recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero también ellos aprendieron a mantener esa llenura, mantener esa bendición, mantener esa posición que Dios les había dado. Y hoy quiero hablarte
de cómo mantener lo que el Señor te da, cómo mantener, ya sea una bendición, un milagro, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido ya el bautismo del Espíritu Santo en su vida? A ver, levanten la mano. Así, muy bien. ¿Cuántos? ¿Cuántos lo están buscando? Bajen la mano, los que están buscando. Bueno, hoy vamos a volver a orar, ¿eh? Vamos a sumarnos creyendo que es para ti también esa llenura, ese bautismo, ese hablar nuevas lenguas. Y quiero que me acompañes al libro de los Hechos, donde se cuenta cómo los primeros cristianos, los primeros discípulos, la iglesia del Señor aprendió a recibir y mantener la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, ¿lo encontraste? Dime amén cuando lo encuentres, dime algo. Muy bien, uno lo encontró. Otra dijo algo, así que otra lo encontró. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, llamándoles a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué había pasado? Bueno, había venido el Espíritu Santo sobre 120 hombres y mujeres que estaban allí en el aposento alto esperando la promesa, y entonces Pedro se levanta y empieza a hablarles al pueblo en el capítulo 3 y el resultado es que 3.000 personas son bautizadas, se vuelven al Señor, se añaden a la iglesia. Pero claro, ¿qué pasó? Vinieron los religiosos, ¿no? Dice en el capítulo 4, verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Y al día siguiente, dice el verso 5, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los... no lo veo bien. De los sumos sacerdotes. Mi Biblia está un poquito manchada ahí, no se ve. Y poniéndolos en medio le dijeron: pero ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló. Y ahí Pedro les habla y les dice, pero ellos cuando escuchan, ellos dicen: ¿qué hacemos? Porque evidentemente, ¿qué podemos hacer con este hombre? Pedro había sanado a un cojo de nacimiento. Eso era tan evidente que no lo podían negar. Y entonces dice: claro, el pueblo ha visto que ellos lo sanaron. Si nos volvemos contra ellos, nos ponemos al pueblo de sombrero. Y bueno, vamos a amenazarlos. Vamos a meterles miedo, vamos a presionarlos para que no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Y esto es lo que hacen. Pero ¿cuál es la respuesta de Pedro y de Juan? Le dicen: oye, mira, ¿es justo que yo te obedezca a ti antes que a Dios? No puedo dejar de decir lo que yo he visto y lo que yo he oído. ¿Cómo estaba Pedro cuando habló con este tribunal que se había formado? Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Pero le presionaron para que no hable de Jesús, para que no actúe en el nombre de Jesús, para que no predique a Jesús, para que no proclame a Jesús, para que no testifique de Jesús.
Y entonces Pedro y Juan dijeron, mira, no puedo. Jesús está primero. Jesús está primero. Jesús está primero. Ellos eran autoridades, ellos merecían respeto, merecían obediencia, pero Pedro y Juan le dicen, Jesús está primero. Jesús enseñó a poner primero a Dios. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo, Marcos capítulo 12, dice, acercándose uno de los escribas, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y luego lo repite una y otra vez. Y la palabra de Dios dice que toda la ley se resume en amarás al Señor, tu Dios. Y Jesús enseñó que el primer mandamiento, la primera responsabilidad, lo más importante es que Dios esté primero. Que Dios esté primero. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que este. Y sabes que la iglesia primitiva, cuando comenzó, después de recibir la llenura, el bautismo, el poder del Espíritu Santo, sufrieron presiones. ¿Para qué? Para poner a Jesús en un segundo lugar. Y tú y yo enfrentamos presiones para que Dios ocupe un segundo, tercero, cuarto, quinto o último lugar. Lo que la iglesia primitiva enfrentó, la iglesia del siglo XXI lo sigue enfrentando. Y a veces hay creyentes que en ese dilema, ante la presión, ante la intimidación, ante la coerción, sea de autoridades, sea de el trabajo, sea de la familia, sea de personas queridas, dudan. Y no responden como respondió Pedro y Juan. Oye, juzga si es justo que yo te haga caso a ti antes que a Dios. Yo tengo que obedecerte a ti, porque la palabra de Dios habla de honrar a las autoridades, de estar sujeto a las autoridades, pero nunca por encima de Dios, nunca por encima de Dios. Y a veces, hermanos, hay creyentes que reciben la llenura del Espíritu Santo, reciben la bendición de Dios, reciben el milagro, reciben la sanidad, reciben un regalo, y de pronto tienen que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿qué está primero en mi vida? ¿Qué es primero? ¿Quién está primero? Y a veces hay creyentes que no aciertan con la respuesta correcta. Y sin darse cuenta o dándose cuenta, dejan a Jesús en un segundo lugar. Por miedo a la reacción del otro, por miedo a lo que le puedan hacer, por miedo a lo que puedan perder. Pero el primer paso para mantener la bendición, el primer paso para mantener la sanidad, el primer paso para mantener el regalo de Dios, el primer paso para mantener la llenura del Espíritu Santo es poner primero a Jesús. Todo está bien, pero primero Jesús. Primero Jesús. El pastor Fernando Arellano, que estuvo aquí hace un tiempo con la esposa, no sé si nos recordamos de él, predicando a los jóvenes allí en el campamento en Chiclana, el campamento nacional, él dio un mensaje titulado ¿Y qué? ¿Y qué? Y un poco el resumen del mensaje es, si tú tienes planes, pero Dios te dice que hagas otra cosa, ¿y qué con tus planes? Si tú tienes algo y Dios te lo pide, ¿y qué?
Y de una y otra manera Él retaba a nuestros jóvenes a poner a Jesús primero. Está muy bien tener plan, está muy bien tener cosas, está muy bien vivir, pero si el Señor nos dice otra cosa, nos propone otro plan, tiene otra decisión, ¿y qué? ¿Y qué? Qué lindo es, hermanos. Poner primero, mantener primero al Señor. Yo te quiero mucho, pero el Señor está primero. Eso es importante, pero el Señor está primero. Mantener la familia es importante, pero el Señor está primero. Trabajar es importante, pero el Señor sigue estando primero. Hacer deporte es importante, pero el Señor está primero. Descansar es importante, pero el Señor sigue estando primero. Aleluya, solo una persona dijo amén. Aleluya. ¿Sabes qué? Mateo 6:31 Jesús dijo: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque las naciones buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana. Y Jesús enseñó y dijo: mira, no estés afanado, preocupado, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? La gente lo hace así. Pero busca primero el reino de Dios. Busca primero la voluntad de Dios. Porque ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la autoridad del Señor sobre una persona. ¿Cómo puedo yo encontrar el reino de Dios? Es muy fácil, haciendo la voluntad del Rey, poniéndome bajo la autoridad del Rey, diciéndole al Rey: tú eres mi Señor, habla que tu siervo oye, manda que tu siervo obedece. Eso es el reino de Dios. A veces pensamos que el reino de Dios es como una cosa, una nube, no se sabe bien qué es. Pero el reino de Dios es la autoridad del Rey sobre personas de carne y hueso. Por eso cuando un creyente que obedece a Jesús llega a un lugar, el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Aleluya. Cuando tú y yo obedecemos a nuestro Rey, el reino de Dios está con nosotros. Y el Señor Jesús dijo: busca esto. Primeramente busca la voluntad del Rey. Busca agradar a tu Rey. Busca entender lo que tu Rey quiere. Busca que el reino venga a tu vida y las demás cosas serán añadidas. Y hermanos, Jesús dijo: no te enloquezcas. No, pero es que tengo que comer, es que tengo que beber, es que tengo que resolver esto y que tengo que resolver lo otro. Jesús dijo: eso es importante, pero lo más importante es qué es lo que tu Rey quiere, qué es lo que tu Rey dice, qué es lo que tu Rey propone, cuál es el plan que el Rey tiene para ti. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Hay un engaño de que basta con comer, basta con tener trabajo, basta con tener salud, basta con concretar mis planes para ser feliz. No es así. Necesitamos aprender a vivir en el reino de Dios. Buscar primero lo que es justo para Dios, no lo que es justo para mí. Lo que es justo para Él, buscar su justicia, buscar su voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque Él es mi Rey. Y en segundo lugar, porque todas las demás cosas me serán añadidas. A veces nos desgastamos, nos llenamos de ansiedad, no dormimos a la noche, preocupados por esto y preocupados por lo otro, cuando el Señor dice: ¿por qué no buscas primero lo que yo quiero? ¿Por qué no te enteras primero de lo que tu Padre quiere? Y luego verás que las cosas se añaden, las cosas se van resolviendo. Así que, querido, si tú recibiste la llenura del Espíritu Santo, si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, el siguiente paso para mantener esa llenura es poner primero a Jesús. A veces, como creyentes, vamos relegando a Jesús sin darnos cuenta.
no es que dejamos de creer en Jesús. Creemos. Si alguien nos encuentra en la calle, no, yo soy evangélico. Sí, fantástico. Pero ¿qué significa ser evangélico? Bueno, significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser un discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? Aprender a guardar lo que Jesús mandó. Así que no basta con ser creyente, es necesario ser obediente. Y obedecer significa poner a Jesús primero. Jesús dijo un día, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman algo que realmente no lo practican? Y sin darnos cuenta, esa llenura se va disipando. Ese poder, esa bendición parece que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque quizás sin darnos cuenta hemos relegado a Jesús. No es que lo hemos quitado, pero ¿vieron cuando se gana una carrera de coches que hay un podio? ¿Saben lo que es un podio, no? Un podio, ¿no? Podio hacer esto, podio hacer lo otro, no. Es como es como una tarima con 3 niveles, ¿no? Y al ganador lo ponen en la más alta y después ponen al segundo y al tercero. ¿Lo ha visto eso o no lo ha visto nunca? Vale, y entonces a veces pasa que a Jesús lo quitamos del primer lugar y lo ponemos al segundo. Oye, que es un Jesús importante para mí, sí, pero ¿es el número 1? ¿Es Jesús el número 1 en mi vida? Yo no sé si te sientes lleno del Espíritu Santo o si nos encontramos medio vacíos, pero la primera pregunta que corresponde es, ¿estoy poniendo a Jesús primero? A veces venimos al culto y decimos, vengo a recargar las pilas. Vengo a recargar las pilas. Y es cierto, venimos a una reunión y Dios parece que nos llena el depósito, pero parece que en la semana, parece que el depósito está pinchado, hemos perdido casi todo el combustible, ya estamos en reserva, ya estamos como el móvil cuando está por descargarse, 1%. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La pregunta es, ¿he puesto al Señor primero? ¿He puesto al Señor primero? ¿Le he dado en el día a día el primer lugar al Señor? ¿Le he dado el primer momento del día? ¿Le he dado la atención necesaria a Él primero? ¿He tenido en cuenta su opinión antes que la mía y antes que la de todo quisqui que me hable? ¿Cuántos dicen Jesús está primero? Y sabes que dice en Hechos 4:21, entonces ellos les amenazaron. Cuando ellos se pusieron firmes y dijeron, juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Y cuando vieron que Juan y Pedro estaban firmes en esa posición de cristianos, de discípulos, entonces ¿qué hicieron? Los amenazaron. Y sabes que cuando tú y yo tomamos la decisión de seguir a Jesús, cuando tú y yo tomamos la decisión de ser cristianos de verdad, ¿qué es un cristiano de verdad? ¿Es alguien perfecto? No, es alguien que está aprendiendo a obedecer a Jesús. A veces confundimos los términos. ¿Cómo ese es cristiano si he visto que metió la pata? Nadie dice que ser cristiano es ser perfecto. Ser cristiano es alguien que está aprendiendo a no meter la pata. Alguien que está aprendiendo a hacer lo que Jesús quiere. Y el que aprende, se equivoca. El que aprende, se equivoca. Pero finalmente, aprende. Y sabes una cosa, cuando las personas ven que tú realmente has tomado una decisión de que Jesús va a estar primero. Tú eres bonita, pero Jesús está primero. Esto es interesante, esto es tentador, pero Jesús está primero. Entonces, ¿qué hace la gente? Amenaza, se opone, te sacan los dientes, te pintan negro el panorama, tratan de meterte miedo en el cuerpo.
te gruñen, te ladran, te dicen menos bonito, cualquier cosa. Pero dice que lo soltaron porque no había ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y ¿sabes una cosa? Si tú y yo tomamos la decisión de que Jesús esté primero, necesitamos aprender a enfrentar la oposición. Dile al que está a tu lado, tienes que aprender a enfrentar la oposición. A enfrentar la oposición. ¿Sabes? A veces dentro nuestro tenemos una partecita nuestra de celebrity. ¿Sabes lo que es una celebrity? Una celebrity, esas personas que donde van le sacan fotos, donde van le piden autógrafos, todo el mundo quiere ser su amigo. Y dentro nuestro todos tenemos un celebrity. Nos gusta ir por la vida, que nos saluden, que se lleven bien con nosotros, que quieran ser nuestros amigos, que nos pidan un autógrafo en la calle. A todos nos gusta esa cosa de caerle bien a todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice que el que quiera vivir piadosamente, el que quiera vivir de una forma agradable, 2 Timoteo 3:12, el que quiera vivir una vida agradable a Dios, el que quiera vivir como un cristiano verdadero, enfrentará persecución. Enfrentará persecución. A mí no me gusta enfrentar persecución. ¿A quién le gusta? A nadie. Eso es muy molesto. Que te gruñan, que te ladren, que te insulten, que te digan menos bonito cualquier cosa. Pero dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva enfrentó una oposición. Y la oposición empieza con amenazas. Hoy en día en muchos lugares del mundo, cuando alguien dice Jesucristo es lo primero en mi vida, lo meten preso. O le dan una paliza, o lo matan, o lo violan, o lo hacen a un lado, o tiene que salir huyendo, o su familia lo da por muerto, simplemente porque ha puesto primero a Jesús. Nosotros en nuestra nación no tenemos esa clase de oposición. Nadie te va a meter preso, por lo menos hoy, por haber venido a la iglesia. Nadie te va a torturar ni te va a pegar una paliza. Pero hay amenazas, hermanos. Las amenazas son insinuaciones. Las amenazas son males que te pueden venir. Las amenazas son sombras que vienen sobre tu vida. Las amenazas son cosas que te van a pasar si sigues por este camino. Sí, tú sigue con esto de Jesús, vas a ver dónde terminas. Amenazas. Te vas a quedar más sola que la una. Amenazas. Así te va a ir. Amenazas. Te vas a volver loco. Amenazas. Amenazas, maldiciones. Y Juan y Pedro tuvieron que enfrentar la oposición, tuvieron que enfrentar el ser arrestados por causa de que habían decidido poner a Jesús primero. Sabes que poner a Jesús primero trae consecuencias, porque se despierta la oposición. Oposición de personas. Número uno, oposición de personas que están en contra. Hebreos 12:3 dice que Jesús mismo enfrentó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús estuvo predicando el evangelio, cuando Jesús hizo discípulos, cuando Jesús sanó enfermos, cuando Jesús echó fuera demonios, los pecadores estaban en contra de él. Los pecadores están en contra de él. Si alguien, vamos a suponer que está trabajando y todos los compañeros, por ejemplo, tienen la costumbre de robarse folios de la oficina. Todos se llevan su tochito de folios para los nenes. Y le dice, oye, ¿tú no te llevas? Y dice, no, yo no me llevo. Eso es robar. Le van a empezar a dar. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores y él no está pecando. Porque no va según la corriente de este mundo. Cuando todos se divierten emborrachándose y alguien dice, no gracias, yo tomo sin alcohol. ¿Por qué? Porque yo he sido alcohólico y quiero mantener mi libertad. Les van a dar.
Le van a dar. ¿Por qué? Porque está marcando una diferencia. ¿Qué pasa cuando metes a una oveja blanca en medio de un rebaño de ovejas negras? Se vuelve el centro de atención. ¿Qué pasa cuando eres el único soltero de tu pandilla que no fornica ni adultera? Y empieza la contradicción. Oye, porque ¿qué? ¿No te dejan hacer esto en tu iglesia? Tu religión te lo prohíbe. No, es que yo tengo a Jesús y para mí Jesús está primero. Y empieza la contradicción. Es decir, que tú dices blanco y ellos dicen negro. Tú dices sí, ellos dicen no. Tú dices no, ellos dicen sí. Empieza la contradicción. Pero Jesús también enfrentó contradicción. Los pecadores que no querían arrepentirse se volvieron en contra de Jesús. Los pecadores que no querían arrepentirse iban en contra. Y mira, cuando tú te encuentras con alguien que hace lo malo, pero no quiere arrepentirse, se vuelve en contra tuyo que haces lo bueno. Dile que está a tu lado, esto es un gaje del oficio. Es un gaje del oficio. No te asustes. Dile, no te asustes. No te extrañes. A Jesús le pasó. A Jesús le pasó. Hermanos, vivimos en un mundo de mucha comodidad. Las butacas de nuestro salón, de nuestro auditorio son cómodas. Gloria a Dios. El aire acondicionado nos ayuda, gloria a Dios también, no hay nada malo en esto. Pero ¿qué pasa? A veces no queremos que nos hagan pupa. No queremos sufrir. Huimos del dolor. No queremos que alguien nos insulte en plena cara. Me insultó. Pero ¿qué problema hay si a Jesús le hicieron lo mismo? Si a Jesús le dijeron endemoniado. Si a Jesús le dijeron que estaba loco, su propia familia. Pero ¿por qué te vas a asustar si tu familia, porque no te entiende, te malinterpreta? Hay que saber enfrentar la oposición. La corriente de este mundo es contraria a Jesús. Y cuando tú navegas con Jesús, eres como un salmón, vas a contracorriente. ¿Sabes que los salmones en un momento empiezan a ir a contracorriente? El río va para abajo y los salmones van para arriba. Es un espectáculo. Y un cristiano es como un salmón. El río se va para abajo y él va para el cielo, va para arriba. Mira, dice en Efesios capítulo 6, verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando un hombre, una mujer decide poner a Jesús primero, va a enfrentar oposición. ¿Qué oposición? La de la corriente de este mundo. ¿Qué oposición? La de las personas que no quieren arrepentirse. ¿Qué oposición? La de principados, ejércitos espirituales de maldad, demonios que van a estar en contra. Porque antes tú y yo hacíamos lo que ellos querían, ahora no lo hacemos más. Entonces nos hemos vuelto sus enemigos. Claro que hablar de esto en pleno verano hasta da fatiga, ¿no es cierto? Con la calor que hace tenemos que pelear. Y sí, porque los demonios no descansan en verano. ¿Sabes que los demonios no salen de vacaciones? ¿Sabes que hay personas que juegan a ser cristianos, pero ningún demonio juega a ser demonio? Hay personas que son creyentes los días de culto, los demonios trabajan las 7 horas, las 24 horas, los 7 días de la semana. Y digo esto a propósito lo digo porque tú sabes que el verano es maravilloso y si puedes vete a la playa y échate un baño y hazte como si fuera un filete empanado en la arena y métete en el agua y no cojas ninguna medusa porque duele.
Todo eso está fenómeno, está fantástico, pero tienes que saber que la oposición espiritual no se ha ido de vacaciones. Que el diablo va a seguir oponiéndose a ti. ¿Por qué? ¿Pero qué he hecho yo? Como algunos dicen, pero yo no tengo enemigos. Oye, ¿dónde estás? No vives en Disneylandia. Tienes un montón de enemigos. Todos los demonios quieren comerte crudo si es posible. O con patatas. Tienes que velar, tienes que orar, tienes que vigilar, tienes que estar atento, no te duermas. Tienes que tomar la armadura de Dios, tienes que tomar el escudo de la fe, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, la espada del Espíritu. Oye, que la guerra no ha terminado, todavía no hemos ganado la batalla final. Pero es agosto. Y en agosto también. En agosto también. Velad y orad, dice el Señor. Y sabes que la iglesia primitiva mantuvo la llenura del Espíritu Santo porque supo enfrentar la oposición. Dile a que está cerca, aprende a enfrentar la oposición. Aprende a enfrentar la oposición. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en Hebreos 12, consideren a Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes cuál es el efecto de la oposición de las personas? Que el ánimo se cansa. El alma se cansa. ¿Entiende lo que digo esto? A ver, mírame por favor. La oposición genera cansancio en el alma, un desmayo, un decaimiento. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Ser la oveja blanca en medio del rebaño de ovejas negras cansa. Mantenerte obediente al Señor en medio de una corriente desmedida. Saben, aprovecho para un pequeño aviso comercial. Van en esta semana, 1 de agosto, un festival de música electrónica que se celebró los últimos años en Torremolinos, Viena Estepona. Son de 6 de la tarde a 7 de la mañana, todo el día, todo el tiempo, música. Dicen que pueden venir hasta 60.000 personas. Dicen que la droga corre que da gusto. Que la policía va a tener que traer refuerzos de las localidades vecinas. Entonces te digo esto para que no vayas, No, que el pastor dijo que no te metas ahí, no te metas en la boca del lobo. ¿De acuerdo? Ora por esto. Oremos por esto. Porque a nuestra ciudad tienen que venir cosas buenas. Cosas que edifiquen a los jóvenes, no cosas que inviten al consumo de alcohol, al consumo de drogas, que inviten a la promiscuidad, que inviten a chicas a perder su virginidad porque duermen en tiendas de campaña y se genera todo un ambiente. Cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero nosotros tenemos una tarea para hacer, que es interceder. Hermanos, ser creyente significa enfrentar oposición. Y esto es interesante, y dice la palabra de Dios, mira a Jesús para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque Jesús enfrentó primero más oposición que tú y yo. Mira a Jesús porque Él pasó por esto y Él te va a ayudar a enfrentar la oposición sin desmayar, porque aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, todavía ninguno de nosotros ha muerto por no pecar, que yo sepa. Si hay algún muerto presente en la sala, dígamelo y le daremos su oportuno entierro. Pero en el combate contra el pecado ninguno ha pagado con su vida, que yo sepa. Y entonces la Biblia dice, mira, no te canses, mira a Jesús, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Ayer
en el culto, en medio de los jóvenes, en un momento, al comienzo se cortó la luz. Y entonces Ezequiel subió y dijo, vamos a orar. Y fue tremendo, oramos y se resolvió el problema de la luz. Reprendimos y se resolvió el problema de la luz. Porque cuando Dios quiere bendecir a los jóvenes hay oposición, pero mayor es Dios, más fuerte es Él. Y sabes, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y termino diciendo en Hechos 4:24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Porque Pedro y Juan fueron a donde estaba el resto de la iglesia y les contaron todo lo que había pasado. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y hermanos, cuando enfrentamos oposición por hacer lo bueno, porque ya dice el Señor, no sufras por hacer lo malo, no sufras por pecar. No sufras por pecar. Sabes que cuando desobedecemos a Dios, claro, vienen cosas malas. Ahí hay que arrepentirse. Pero a veces hacemos lo bueno, estamos haciendo lo que Dios quiere y parece que se nos viene una encima, parece que se nos viene un tsunami, parece que se nos viene, no sé, la marimorena, se arma la marimorena y uno dice, yo estoy haciendo lo que Dios quiere simplemente. Y entonces dice que la iglesia alzó la voz unánime. Hermanos, ¿qué hacía la iglesia primitiva cuando se querían mantener firme y enfrentaban oposición? Oraban a Dios. Dile al que está a tu lado, oraban a Dios. Oraban a Dios. Oraban a Dios, clamaban al Señor y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Sabes? Hay un salmo donde David dice, Señor, ¿por qué las naciones se rebelan contra ti? Señor, ¿por qué las naciones piensan cosas vanas? Cosas que son vanidad, cosas que están equivocadas. ¿Por qué, Señor? Señor, los reyes de la tierra te llevan la contraria. Los reyes, los gobernantes se juntan contra Dios y contra Cristo. Es un salmo profético. Un día esto va a ocurrir literalmente. Y entonces dicen, la iglesia dijo, porque verdaderamente en esta ciudad se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Señor, realmente en Jerusalén se ha cumplido este salmo, se han juntado contra ti. Escucha, cuando tú veas personas que se ponen de acuerdo en contra de Dios, no te asustes, ya está escrito eso, ya está anunciado. No te asombre de que las personas se pongan de acuerdo en contra de Dios, en contra de Cristo. Saben que en Argentina está en debate la ley para despenalizar el aborto y entonces hay un movimiento de ciudadanos, un movimiento de iglesias en favor de las dos vidas. Porque hay personas que piensan que hacerse un aborto es como ir a sacarse una muela. Pero no es así, porque la muela no es un bebé. Y el aborto significa matar una vida dentro del vientre de la madre. Y ese proceso de matar a veces suele ser terrible, porque significa tener que descuartizar al bebé dentro de la panza para poder sacarlo después. Eso es un aborto. Pero mucha gente quiere convencer a la sociedad que el aborto es como una práctica, que no es una criatura, que no es una persona, que no es una vida. En fin, hay toda una filosofía para justificar el aborto. Y vi vídeos con mis propios ojos cómo estas personas que defienden esta posición insultaban, escupían a cristianos que estaban orando por ellos, en la cara.
cómo les golpeaban. Gracias a Dios que miles y miles de personas se están manifestando en favor de las dos vidas. Pero a veces parece que todo el mundo está en contra de Dios. Bueno, eso ya está escrito, ya pasó en Jerusalén. Y la iglesia dijo, Señor, en esta ciudad ha ocurrido esto. Pero bueno, tu mano y tu consejo lo habían determinado. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué Pedro había sido puesto preso con Juan? Porque ellos habían sanado a un hombre cojo de nacimiento y porque ellos habían predicado a Jesús al pueblo y 3.000 se habían convertido. Y lo que pide la iglesia es, Señor, ayúdanos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Seguir haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Sabes que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra? Y si tú y yo queremos mantener la llenura del Espíritu Santo, si tú y yo queremos aprender a mantener el milagro, la bendición, la sanidad, necesitamos aprender a orar bien, a pedir bien, a orar conforme a la voluntad de Dios. Un secreto de la oración es orar conforme a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Dios nos oye. 1 Juan 5, y si nos oye, tenemos lo que le hemos pedido. Orar es bueno, pero orar la voluntad de Dios es mejor. Claro que tú y yo podemos pedir lo que entendemos que tenemos que pedir, quizás estamos equivocados, pero tenemos que estar dispuestos a orar lo que Dios quiere y sobre todo a orar por la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro y Juan? Estaban predicando a Cristo y Dios estaba haciendo milagros a través de ellos. ¿Por qué se levantó la oposición? Porque estaban haciendo milagros y estaban predicando a Cristo. ¿Qué es lo que ellos piden? Señor, ayúdanos a seguir predicando a Cristo y tú haz milagros y señales. ¿Qué es lo que la oposición busca? La oposición busca que no hables de Cristo. Ahí se resume todas las estrategias del enemigo. Que tú no hables de Cristo. Alguno me puede decir, pero pastor, yo sufrí una tentación tremenda para caer en pecado. Pues claro, porque si tú caes en pecado, luego ¿con qué cara le vas a hablar de Cristo? Si tú recaes en la tentación de beber, ¿cómo le vas a hablar a un borracho de que Jesús lo puede liberar? Te va a decir, oye, ¿y qué me cuentas de ti, hermano, que estás más borracho que yo? ¿Entiendes? O sea, el pecado te desautoriza para hablar de Cristo. ¿Cómo le vas a hablar a alguien de que Cristo lo puede hacer libre si tú y yo somos esclavos de un pecado? Por eso te digo que toda la oposición es para que tú y yo no hablemos de Cristo. En otras palabras, lo que te digo es que si no hablamos de Cristo, estamos cediendo ante la oposición. Si no hablo de Jesús, me estoy rindiendo a la oposición. No, basta con el testimonio. El testimonio es importante, porque si tenemos mal testimonio, ¿cómo vamos a hablar del Señor? Pero mira, hay que hablar de Cristo. Nadie dice amén. Hay que hablar de Cristo. El diablo intenta convencerte de que se puede ser cristiano sin hablar de Jesús. Es mentira, es un engaño. Es mentira, es un engaño. Tú estás en la tierra para hablar de Jesús. Tú estás en la tierra para hablar de Jesús. Y la iglesia primitiva dijo, Señor, mira las amenazas, pero ayúdanos a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a hablar con denuedo tu palabra. Ayúdanos a predicar el evangelio. Ayúdanos a no callarnos la boca. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte y tú harás la tuya. ¿Cuál es el éxito, hermanos? El éxito es hacer nuestra parte.
El éxito no es que Estepona se convierta a Cristo. El éxito es que nosotros hagamos nuestra parte. Si Estepona se convierte o no será una cuestión entre Estepona y Dios. Pero tu éxito y mi éxito es: he hablado yo de Cristo. He hablado de Jesús a la gente de Estepona. La iglesia primitiva mantuvo la llenura del Espíritu Santo porque puso primero a Jesús, enfrentó la oposición y luego oró bien, oró conforme a la voluntad de Dios. Y oró entendiendo cuál es la parte de Dios y cuál es la parte nuestra. ¡Oh, Señor, salva a mi cuñado! El Señor dice: ya lo salvé, háblale tú a tu cuñado. ¡Oh, Señor, sana a ese enfermo en el hospital! El Señor dice: ya morí en la cruz por él, ve tú a orar, ponle las manos, predícale. A veces tengo un cierto reparo cuando viene alguien y dice: pastor, por favor, quiero que oremos porque un pariente de mi primo, de su tío, del vecino, está en la UCI. Le digo: vamos a orar, por supuesto. Pero ¿quién va a ir a predicarle al pariente de su primo, de su tío que está en la UCI? Porque si nadie va a predicarle, entonces, si nadie va a decirle: Jesús murió por ti, Jesús te perdona los pecados, Jesús te da un nuevo nacimiento. Dios hace su parte, nosotros nos toca hacer la nuestra. Dios no va a hacer nuestra parte. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Y permítame el inciso, esto es como un aviso comercial. Hermanos, en el Orquidario hemos hecho un evangelismo. Estabas ahí, estabas presente. Y si estabas, ¿hablaste de Jesús con alguien? ¿O hablaste con otro hermano? No me refiero a nadie en particular, pero estamos para hablar de Cristo. Y no solamente cuando se hace evangelismo en el Orquidario, o no solamente en el concierto flamenco, cada día. Toda la oposición espiritual que está sobre tu vida es para que te calles la boca. Pero todo el poder del Espíritu Santo es para que abras la boca. Todo el poder de Dios está dispuesto para que tú rujas como un león. Hables a boca de jarro, hables con libertad. Sabes que cuando la iglesia le dijo: Señor, mira sus amenazas, pero ayúdanos a hacer nuestra parte mientras tú haces la tuya. ¿Sabes lo que ocurrió? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar donde estaban congregados tembló y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque si la oposición quiere enmudecerte, el poder del Espíritu Santo quiere liberar tu boca para hablar de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, lo que tú y yo vivimos lo vivió la iglesia primitiva. Ellos vivieron oposición, tú y yo la vivimos. A ellos los pusieron presos, a nosotros no nos meten presos, pero la oposición viene. Pero tenemos una salida. Podemos clamar al Señor y decirle: Señor, encárgate de la oposición, encárgate de los demonios, encárgate de las personas, pero ayúdame a mí a hablar de Cristo todo el tiempo, cada día de la semana, a cualquier persona que tú me digas. Así la iglesia mantuvo la llenura del Espíritu Santo. Así los milagros siguieron ocurriendo en la iglesia primitiva. Si recuerdas el día en que el Espíritu Santo te bautizó, fue un día glorioso, fue un día tremendo. Se abrió una puerta, comenzó una etapa nueva en nuestra vida, una dimensión nueva. Y Dios quiere que tú vivas lleno del Espíritu Santo. Dios quiere que tú vivas completo. Dios quiere que tú vivas en el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que tú cumplas el propósito de Dios. Y eso significa poner primero a Jesús
poner primero a Jesús, entender y aceptar y enfrentar la oposición, pero no rendirte, orar y orar bien. La iglesia primitiva dijo: ay, Señor, ¿cómo nos están atacando, Señor? Tampoco dijo: Señor, reviéntalos a estos inmundos que nos atacan. La iglesia dijo: ¿para qué estamos? Para hablar de Cristo. Señor, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Encárgate del resto. Amén. Amén. Yo no sé cómo es tu oración últimamente. Yo no sé por qué estamos orando. Pero yo hoy quiero invitarte a que oremos bien. Que hoy le digamos: Señor, mira las amenazas. Mira los problemas que están sobre mi vida. Mira las tentaciones que vienen sobre mi vida. Mira la opresión que viene sobre mi vida. Encárgate, Señor. Pero ayúdame a mí a abrir la boca y hablar de Jesús. Y ser un sinvergüenza hablando de Jesús. Un auténtico sinvergüenza para hablar de Jesús. Mientras tú haces lo que tú sabes hacer. ¿Cuántos están dispuestos a orar de esta manera? Yo quiero invitarte a ponerte en pie y recuperar toda la llenura del Espíritu Santo en tu vida, toda la plenitud del poder, toda la gloria que tú conoces. Y el que todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, prepárese para recibirlo. Prepárese para recibirlo, porque para ti es la promesa y para todos los que el Señor llama. Hermano, hermana, no te ofendas. No es mi interés que nadie se sienta juzgado ni atacado. Mi interés es que sepas que Dios te quiere lleno de Él y que Dios te quiere dar la victoria. Dios te quiere llevar en triunfo por donde quiera que vayas. Dios hace de ti una persona imparable. El Dios que te ha llenado un día te va a volver a llenar tantas veces te haga falta. Y te va a dar la victoria por donde quiera que tú vayas. Y vamos a disfrutar esa victoria, hermanos. Porque después de la batalla, Él te va a coronar. Después del conflicto, Él te va a dar victoria. Después de la angustia, Él te va a ensanchar. Después de la confrontación, Él te va a poner por encima. Después de que el diablo venga a humillarte y avergonzarte, el Señor te va a levantar. Y Él te va a usar para predicar su nombre y para hacer señales extraordinarias a través de tus manos. Él va a hacer milagros, señales, prodigios y maravillas, sanidades a través tuyo. Él va a confirmar tu palabra con las señales que la siguen. No tienes que hacer un curso de oratoria. Es simplemente hablar, presentar a Jesús, la obra de Cristo en la cruz. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino? ¿Qué es lo que hizo? Llamar a las personas al arrepentimiento, llamarlas a creer en Jesús. Él va a estar contigo. El Señor va a estar contigo, te va a respaldar. Aunque un ejército acampe contra ti, tú no vas a tener miedo, vas a estar seguro y confiado. Porque el Señor te va a levantar. Jesús te va a usar en formas impensables en este momento. Él va a llegar a personas que ni podemos imaginarnos. Él respaldará tu palabra. Tú hablarás de Él y Él estará contigo. Verás cómo la opresión se deshace en tu vida. Verás cómo ese cansancio del alma que estabas padeciendo se va a disipar. Pon primero a Jesús en esta mañana. Vamos a poner primero a Jesús. Aunque no le guste a alguien, vamos a decir: Jesús está primero. Vamos.
no vamos a tener miedo de la oposición. En nada intimidados por los que se oponen. Vamos a acudir al Señor. Si alguno de nosotros está sufriendo oposición porque ha tomado decisión por Cristo, este es el momento de decirle: Señor, mira las amenazas, mira lo que me están diciendo, Señor. Encárgate, pero ayúdame a mí a hablar con confianza. Ayúdame a mí a hablar con libertad. Ayúdame a mí, Señor, a ser testigo tuyo. Mientras tú haces milagros y señales y prodigios y maravillas por medio de Jesús de Nazaret. ¿Qué te parece si clamas al Señor? ¿Qué te parece si levantas la voz y le dices: Señor, Señor, ayúdame a hablar de Cristo con libertad. Ayúdame a hablar de Jesús con libertad. ¿Qué te parece si le dices: Señor, yo quiero hablar de ti cuando tú quieras? No importa el lugar, no importa delante de quién esté. Yo quiero ser libre para predicar el Evangelio. Señor, mira las amenazas, mira la opresión, mira la oposición, mira cómo el enemigo intenta apagarme, pero Señor, avívame, enciéndeme. Señor, me has dado poder para ser testigo tuyo. Ayúdame, Señor, a abrir la boca y hablar de Cristo, hablar de Jesús. Aleluya. Mientras tú, Señor, haces milagros y respaldas tu palabra con señales que la siguen. Santo de Dios, mira, Señor, toda amenaza, mira toda opresión, mira toda oposición, Dios mío. Levantamos nuestra mirada hacia ti, Señor. Y ayúdanos en este día, ayúdanos en esta semana, ayúdanos en este tiempo, Señor.